Muy buenos días, hermanos. Sí me escucho, ¿verdad? Estoy utilizando este micrófono porque me siento más libre. El pastor me había dado el de manita, pero bueno. Gracias, pastor. Bueno, alabo al Señor en esta oportunidad, porque puedo estar con mis hermanos en Cristo. Qué gozo, hermano, poder estar reunidos y poder ver a nuestros hermanos que le vemos de fin a fin de semana o de domingo a domingo. Y eso obviamente nos da mucho gozo. En la mañana de hoy, Dios me ha dado el privilegio de traer la palabra, su palabra eterna. Y yo espero que usted, al igual que yo, esté dispuesto a recibir del Señor. Cada persona que se para acá a trabajar o a exponer la palabra es un trabajo que el Señor le da a uno. Oiga, es importante que venga con corazón humillado. Es importante que venga con un corazón para aprender, no solamente para enseñar, o no solamente para decir lo que Dios quiere decir al pueblo, sino también con un corazón para aprender. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias. En Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, y vamos a tener allí la lectura de este verso que fue leído hace ratito. Capítulo 3, verso 13. Y yo quisiera que usted pudiese allí leerlo. Yo lo voy a leer, pero que usted lo pueda allí ir siguiéndome con su vista allí ese verso, que es un verso súper interesante, un verso que nos llama a esperanza. ¿Vale? Entonces, capítulo 3, verso 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. En nuestra sociedad, hermano, donde nosotros en muchas oportunidades empeñamos nuestra palabra, se dice aquí así, empeñamos, se entiende esto, ¿verdad? Empeñamos, damos garantía, ¿vale? Garantía de que lo que estoy diciendo pues es una realidad, es una verdad. En una sociedad donde estas palabras, hermano, empeñadas, ya su valor se está apagando, su valor ya no es el mismo. Y estoy hablando de forma en general. Cuando hablamos de confiar, cuando hablamos de fiarme de una palabra, puede ser por los políticos, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel de compañeros de trabajo, puede ser incluso de vecinos. Nosotros quedamos un poco como preocupados porque uno en sí mismo dice: ¿será que esto irá a ser posible? ¿Será que esto realmente esta persona que está aquí va a cumplir? Y entonces comienzan a surgir estas interrogantes. Pero sabe, hermano, así actualmente está nuestra sociedad. Y ciertamente, óigame, ciertamente, en este tiempo tenemos que buscar así como con una lupa a quién podemos creerle, lo que nos dice o la palabra empeñada. Mire, en esta mañana yo quiero trabajar bajo este título: las promesas, palabra de Dios inamovible. Pero para ello yo quiero
en esta oportunidad definir cuatro términos que yo creo que nos van a ayudar al desarrollo del mensaje de hoy. En primer lugar, lo que es promesa. ¿Qué es una promesa? Bueno, según la RAE, una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir óigame bien, con rectitud y fidelidad su palabra, pase lo que pase. Oiga, yo lo voy a repetir otra vez, porque a veces nosotros, bueno, más ahora nos vamos a dar cuenta de algunas cosillas. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad su palabra, pase lo que pase. Pero también quiero tratar de definir lo que, dentro de lo que es las promesas, o ese término de promesa, se deriva unas características que yo quisiera hablarles de ellos porque nos van a permitir entender un poco más. Mire, cuando nosotros hablamos de promesas, podemos clasificar las promesas. Y hay dos formas de clasificar las promesas y que lo vamos a ver más adelante. Una de ellas es las promesas que son incondicionales, que son aquellas dadas por la persona y que no tienen condición alguna. Simplemente yo doy esa promesa y la cumplo ya. Pero está la segunda, que es la promesa condicionada, que es yo voy a hacer esto, pero si tú haces lo siguiente. Entonces tenemos dos tipos de promesas, la incondicionada y la condicionada. Eso es importante que lo tengamos ahí. El segundo término que quiero en esta mañana, hermano, tratar de definir es profecía. Oiga, la profecía, según la RAE también, dice que es un don sobrenatural. Y dice que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina, oiga, las cosas distantes o futuras, aquellas que han de suceder. ¿Vale? Eso es profecía, según la RAE. Luego veremos, según la palabra, cómo nosotros podemos determinar ello. En tercer lugar, quiero definir la palabra fidelidad, que es otra palabra que nos va a ayudar en el desarrollo del mensaje. Y fidelidad no es más que la constancia en sus afectos, es decir, afectos, ideas, obligaciones, ¿ok? Constancias con respecto a afectos, ideas y obligaciones. Una persona que no tiene fidelidad a sus ideas claudica e incluso a sus obligaciones. Y por cuarto, término que quiero definir hoy es inamovible. Inamovible, que es una palabra o es un adjetivo que no puede moverse o cambiarse. Es lo que significa. A pesar de los ruegos de cualquier persona, pues yo no cambiaré lo que he dicho. ¿Vale? Eso es, no más. Entonces esos cuatro términos: promesa, profecía, fidelidad, inamovible. Ahora bien, en esta mañana yo pretendo compartir, hermano, solamente que 3 aspectos que encontramos en la Biblia que nos van a ayudar a comprender un poco acerca de las promesas. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las promesas? ¿Qué nosotros necesitamos saber con respecto a las promesas? Oiga, ¿cuántos de los que estamos aquí algún momento ha prometido algo? Levante la mano ahí, levántela allí. Mire, yo he prometido alguna vez algo.
Yo creo que la mayor promesa que hice fue cuando me casé con mi esposa. Esa fue la mayor promesa, porque es que, oiga, fue una retajila de cosas, oiga, y que yo ni yo la dije, sino que el pastor empezó a leer una cantidad de cosas allí, ¿vale? Obviamente que yo la había escuchado en otras oportunidades, yo decía, pues yo estoy de acuerdo con eso, sí, te prometo vivir en la enfermedad, vale, te prometo vivir si tienes salud o no, en la riqueza, en la pobreza, vale, también, cual sea vale, yo prometo. Es una de las mayores promesas que yo he hecho y que usted seguramente también ha hecho. De tal manera que no escapamos, hermanos, de ello. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las promesas de los hombres? Las promesas que hicieron nuestros antepasados. Estos hombres oiga, que no estoy hablando solamente de siervos, estoy hablando de hombres que no creían en Dios, que hicieron promesas. ¿Qué nos habla la Biblia al respecto? Bueno, antes de ir un momentito a esos ejemplos, yo quiero traer en esta mañana, yo no soy muy partidario, ¿verdad?, de hablar de la política y trato de no hacerlo. Pero oiga, no soy partidario de hablar de política, pero soy partidario de hablar de los políticos. Porque ellos, de alguna manera, el pueblo les votan o hacen algo, y cuando hablamos del pueblo, eres tú, soy yo, ¿sabes? Les votan por X o Y idea. Y créanme que cuando nosotros hablamos de los políticos, es el mejor ejemplo, yo diría, de las promesas que hacen los hombres. Porque cuando usted ve que algún político está en campaña, ¿cuánto no prometen? Cosas interesantísimas. Oiga, que yo estoy seguro que si esas promesas se cumplieran a cabal, ay, hermano, seríamos otra cosa, definitivamente. Porque la gente como tú y yo, que creemos todavía en las promesas y que hacen personas que son, digamos, que están en autoridad, entonces dice, wow, hay que votarle a este. Pero sabía, hermano, que en la Biblia nos encontramos también con hombres y mujeres que también prometieron. ¿Usted se recuerda de Jacob con Labán? ¿Usted recuerda aquel episodio que Jacob se enamoró de Raquel? Y Jacob le dijo, pues, a Labán, mira, yo quiero que tú me des a tu hija como mujer. Y entonces, pues, ya sabemos la historia. Él iba a trabajar 7 años para entonces tener la mano de Raquel. Y trabajó y Labán quedó de acuerdo con hacer digamos, este contrato. ¿Vale? Vamos a hacerlo. El contrato está en que tú cumples de trabajar 7 años para mí y yo cuando tú termines los 7 años, pues yo te entrego a mi hija. Y ya sabemos la historia. Labán, después que pasaron los 7 años, dijo, no, es que no es bien que nosotros demos la menor, sino la mayor. Ah, pero es que eso no me lo habías dicho. Eso no me lo habías dicho. Hermano, y comienza a quebrantarse aquel contrato, esa promesa que habían hecho, ese trato que habían hecho entre hombres. Hermano, y oiga, ¿cuántas veces nosotros, y lo traigo a contexto, nosotros hemos hecho promesa, y oiga, no solamente promesa a nuestras esposas, o esposas a esposos, sino a nuestros hijos, a compañeros de trabajo, a compañeros o vecinos, o qué sé yo, a familiares? Hemos hecho promesas.
Y yo no voy a preguntar aquí cómo te ha ido con ello. Yo no lo voy a preguntar. Yo quisiera que sí se preguntara a usted individualmente cómo le ha ido. Porque ¿sabe qué, hermano? El problema de este tiempo en la sociedad es la falta de credibilidad de la palabra del ser humano. Cuando el ser humano dice, voy a hacer esto, y entonces hay muchos que dicen, este no va a hacer nada de eso. ¿Sabe? Es el pensamiento que en la sociedad actualmente existe. ¿Sabe que en Jeremías, nosotros conseguimos una cita muy interesante, que es Jeremías 17, capítulo 5. Y allí el Señor nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como el retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermano, mire, se nos ha dicho por muchas oportunidades, no confíes en el hombre. No confíes en el hombre. Oye, cuando hablo del hombre estoy allí siendo genérico, ¿vale? Estoy hablando también de la mujer. Y eso es importante establecerlo. El hombre, todo. El ser humano, hombre, mujer. Y la palabra nos enseña y nos dice, ten cuidado con a quién tú le confías algo o en quién tú confías. Ten cuidado. Y nos dice, maldito el hombre que, óyeme, ten cuidado, maldito el hombre que confiara en el hombre. Oye, yo te dejo a mi mujer totalmente, confío en ti. Ten cuidado. Yo me voy de viaje, hermano, ten cuidado. Eso allí hay que tener cuidado porque la palabra nos lo está advirtiendo, Dios nos lo está advirtiendo. Hermano, los caminos del hombre, son caminos de perdición. Y yo estoy de acuerdo con aquellos que en alguna oportunidad, o muchos, cuidan, hermanos, sus rebaños. Cuidan todas las cosas pequeñas que pudiesen de alguna manera causar división o pudiese causar molestia, dentro de una congregación. Ahora, fíjense lo siguiente. Uno de los grandes problemas del ser humano, nos lo dice la palabra, es que somos prontos para prometer, para hablar, para decir. No pensamos las cosas antes. Oiga, yo tenía hace algún tiempo atrás un grave problema. Y gracias a Dios que él pudo trabajar conmigo y mi esposa, trabajó primero en mi esposa y mi esposa trabajó conmigo y Dios trabajó con ambos y bueno, eso fue interesantísimo, porque era un triángulo allí interesante, ¿no? Y era lo siguiente, que yo no decía nunca no. Usted necesitaba algo de mí y oiga, yo decía, sí, allí voy a estar. O sí, vamos a hacerlo. Y resulta que yo me comprometía con muchas cosas y resulta que algunas de ellas podía cumplir, otras no. Y el Señor nos habla acerca, hermano, de eso. Óyeme, antes de hablar, calcula, piensa. Porque si no serás creíble, serás más bien desacreditado por aquellos al cual tú empeñas tu palabra. Mire, yo quiero invitarle a buscar en Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer allí ese verso, esos versos interesantes que el Señor nos da. Lo tiene ya, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. Eclesiastés 5, capítulo 5, verso 4 al 6. Dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos.
cumple lo que prometes. El verso 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Qué interesante, ¿no? Hermano, si usted lee la cita, se dará cuenta de que está hablando cuando tú y yo prometemos a nuestro Dios algo. Pero es que esto no vale también para los hombres. Sí, por supuesto que sí. Y me encanta este pasaje porque está hablando acerca de Dios. Quiere decir que si Dios presta atención a esto, a esta situación, ¿cuánto más el Señor reclama de nosotros y pide de nosotros que prestamos atención para con nuestros hermanos y hermanas e incluso a la gente que no conocemos? ¿Sabe, hermano, que dentro de la iglesia tenemos hermanos también que les gusta prometer muchas cosas? Y oiga, tenga cuidado, porque yo no digo que usted no prometa, pero prometa y cumpla. Porque es que dice la palabra y hace una interrogante allí interesantísima, que lo deja uno allí como stand-by. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Solo por prometer y no cumplir. Entonces dice el verso 5, oye, mejor es mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sabía usted, hermano, aunque estamos hablando del hombre, yo quiero tomarme un poco de espacio para hablarle acerca del enemigo, que es Satanás. Ese es uno de nuestros enemigos. ¿Sabías que Satanás también tiene la capacidad de prometer? Y, oiga, de prometer cosas que son muy interesantes y que son muy cautivadoras al momento. El problema es que lo que él promete generalmente no lo cumple. O generalmente no lo cumple, y si lo cumple es para destrucción. Y debemos de tener cuidado, porque sabe, hermano, tú y yo somos hijos de luz. Y cuando nosotros prometemos algo, hermano, estamos reflejando ¿a quién? Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Y tú y yo aún no conocemos, por lo menos en la Biblia no nos aparece, no aparece por ningún lado a un Jesucristo prometiendo y no cumpliendo, o a un Dios eterno prometiendo y no cumpliendo. Ahora, salgo de acá, de ese punto. El hombre entonces, hermano, tenga cuidado. El hombre, cuando promete, puede cumplir como no. Tenga cuidado. Si usted va a prometer, prometa, pero esté totalmente consciente de lo que promete. Ahora, yo quiero ir al segundo punto. El segundo punto, o el segundo aspecto, es que fiel es Dios a sus promesas. Mire, yo no sé si usted sabía, pero más o menos hay aproximado unos 3.565 promesas en la Biblia. Oiga, si usted me dice, hermano Daniel, y usted la ha leído todo, no, créame que ni las conozco. O sea, conozco, óigame, un buen porcentaje, pero no alcanza mi mente a ver
esas 3.650 y tantas promesas. Pero sí sé que Dios me ha hecho promesa y que esas promesas me permiten a mí estar aquí hoy. Esas promesas me permiten estar aquí hoy. ¿Hay una diferencia entre el hombre Satanás y Dios en cuanto a las promesas? Por supuesto, claro que las hay. El hombre te fallará. Satanás te mentirá. Dios te cumplirá. Una gran diferencia. Al principio yo hablé acerca de la mayor promesa que he hecho en mi vida y es todo lo que le prometí a mi esposa. Y, oiga, ¿le he fallado? Sí. En muchas oportunidades le he fallado. Y aquí, oiga, que lance la piedra el que no ha fallado a su esposa o a su esposo. En esa retahíla de promesas o esa cantidad de promesas que usted hizo ante Dios y ante los hombres. ¿He incumplido? Sí. Por supuesto que sí he incumplido algunas. Hay otras de las cuales puedo salir airoso y decir, oiga, yo he cumplido. Hermano, pero ¿saben que Dios, a diferencia de nosotros, Él no claudica en ninguna de sus promesas? Oiga, hermano, es inamovible. ¿Sabe? No se puede mover de su promesa. Él ha prometido y cumplirá. Pero hermano, ¿qué tanto tú conoces acerca de las promesas que Dios, tu Dios, te ha dado? Óyeme, sí, yo estoy seguro de que tú sabes de la promesa de la vida eterna. Porque si no, no estuvieses aquí. Yo estoy seguro que tú conoces, hermano, acerca de la promesa que Dios te da. Óyeme, guarda, honra a tu padre y honra a tu madre para que los años... Oye, es una promesa. Pero tenemos muchas otras promesas como la promesa de salvación, la promesa del Espíritu Santo, que el Señor nos prometió que iba a dejar un consolador y estar consolador entre nosotros, sí, porque Dios va a cumplir su palabra. No hay en Él un no. Él no mueve sus promesas, hermano. Él las mantiene en su tiempo y mantiene también su vigencia. Dios no falla. Dios no falla. Ahora, óigame lo siguiente. ¿Sabe que todas las promesas que el Señor nos ha dado, es importante que nosotros la tengamos presente? Pero si quiere que suceda algo con respecto a esas promesas que Dios ha dado, tú tienes que creer esas promesas. No vale, hermano, óigame, no vale el hecho de que usted sepa que eso es una promesa. Y sabe que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, tienen la Biblia, hermano, y aquí en este libro, a veces hay hermanos que se la viven, ¿sabe, hermano? Mire, quejándose por todo. Y eso es una queja, hermano. Y ahí uno se da cuenta que hay hermanos que no, hermano, creen las promesas de Dios. Y oiga, y yo no digo, ¿verdad?, que usted no tenga una aflicción en algún momento y se queje. Pero hermano, hay hermanos que a veces es que es una queja continua. Y a veces me falta esto, pero óyeme, pero es que la promesa de Dios que Él va a cumplir, que Él va a proveer todo lo que haga falta a tu vida. No es una cosa, hermano, que si yo estoy hoy de ganas, y entonces yo estoy de ganas, y entonces sí, ahora sí, tú puedes gozar de esa promesa. No.
Tiene que ver, hermano, con tu fe. ¿Qué es lo que le crees a Dios? Porque al final es palabra de Dios. Las promesas son palabras de Dios. Miren, esto es importante. A veces nosotros decimos, ay, pero Dios me ha prometido esto, y me ha prometido esto, y me ha prometido esto. Entonces, hay algunos que dicen, pero es que Dios, sus promesas están allí, pero yo me veo igual. Y yo tengo fe. Pero resulta, hermano, que es importante que nosotros entendamos que hay promesas que no son dadas a todo el mundo en la Biblia. Eso es importante que lo entendamos. Que hay y que Dios, dentro de las promesas que ha dado, bueno, hay algunas clasificaciones. Hay, por ejemplo, promesas que Dios dio a su pueblo Israel. Hay promesas que Dios le dio a una persona específica, como por ejemplo a Abraham, o a Jacob, o a Isaac. Y que pues están allí, pero que no necesariamente esas promesas te abarcan a ti. Porque Dios ha prometido y ha hecho muy específicamente sus promesas a personas o en este sentido a su pueblo o a sociedades. Por eso es que es importante determinar, mire, cuando hablamos de las promesas, estamos hablando de una cantidad de promesas que abarcan a ancianos, abarcan a niños, abarcan a amigos, abarcan a ancianos, perdón, dije ancianos ya, abarcan a compañeros, abarcan a los esposos, a las esposas, abarcan a los pastores. Tenemos una cantidad de promesas que necesitamos empezar a indagar. Mire, hay un libro que dejé lamentablemente en Venezuela, porque las 2 maletas que traíamos no entraba más cosas, que decían las promesas del Señor. Y era un librito interesante porque te daba así como para leer una o 5 promesas diarias. Yo no sé si quizás en la librería pudiésemos conseguir algunas de un libro con respecto a esto. Seguramente sí. Y era interesante porque yo me paraba y yo leía esas 5 promesas. Ah, pues miren lo que el Señor me ha prometido. Y yo me paraba, Señor, voy allí, me ha lo prometido y yo lo recibo. Yo recibo esa promesa de parte tuya. Pero sabe, hermano, leímos hace rato que hay 2 tipos de promesas. Promesas que son condicionadas y promesas que son incondicionales. Las promesas que son condicionadas son aquellas promesas que, óyeme, yo te prometo esto, pero si haces esto. ¿Sabes? Dios lo ha hecho de esa manera. Lo hizo con Abraham, ¿se recuerdan? Estamos ahorita estudiando. Dios lo hizo con Abraham. Dios lo hizo y fue muy específico. Sal de tu tierra. Óyeme, que tenías que hacer algo. Y hermano, ¿qué Dios está exigiendo de ti para que pueda Él cumplir su promesa en ti? Esa palabra que ha dado, esa palabra que es de bendición. Oiga, las promesas son palabras de bendición. Son palabras para bendecir tu vida. Para que tu vida sea una vida llena de propósito. ¿Vale? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad, hermano? Qué bueno, porque ya estamos casi culminando. Yo le prometí al pastor hoy que iba a ser muy puntual. ¿Verdad, mi amor? Estamos allí a tiempo, ¿vale? Estoy ahí tratando de ir como el correcamino. ¿Sabes lo que vale, el correcamino, ahí rápido. Mire, hermano, en la palabra nos vamos a conseguir con muchas promesas. Y yo quisiera dibujar algunas de ellas ahora, para que usted sepa, hermano, de lo que Dios nos promete a nosotros. Pero tenga cuidado porque algunas de estas promesas pueden ser condicional o incondicional. ¿Ok? Incondicionadas o condicionadas. Mire, se nos ha prometido vida eterna. Sí. ¿Usted tiene vida eterna? Amén, yo la tengo. Mire, en Juan 2:25 nos refiere acerca, pero yo lo voy a leer porque es que necesitamos, no solamente para nuestros hermanos que están en YouTube, sino también
hermano, para nosotros. 2:25, lo tiene allí. Vea lo que dice, qué interesante. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, que Él nos hizo, perdón, la vida eterna. Hermano, tú y yo tenemos vida eterna, Él lo ha prometido y ahora estamos gozando de ello. Pero oiga, hay aquí una condición para tener la vida eterna. Tenga cuidado con lo que me responde, porque si no lo vamos a mandar nuevamente a las clases de catecúmeno, ¿no? Entonces, es importante, sí, hermano, hay una condición, y es de creer en su Hijo, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, podemos ser salvos, tener la vida eterna. Pero oiga, hay otras promesas. Dios puede hacer lo imposible. Oiga, Lucas 18:27. Vamos un momentico allí. No vamos a leer todos, pero sí voy a pasearle un poquitico por ellos, ¿vale? Lucas 18:27 nos dice lo siguiente. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién dijo esto? El Señor se lo dijo a sus discípulos. Oiga, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Y el Señor nos ha dicho a nosotros que Él puede y que Él tiene y que Él no solamente goza del poder para hacer las cosas posibles. Se nos ha prometido también corazones y se nos ha prometido también deseos nuevos. Deseos nuevos. Se nos ha prometido también, el Señor nos ha prometido el perdón de nuestros pecados. Si tú te llegas a Dios arrepentido y reconociendo tus pecados, el Señor va a perdonar tus pecados. Pero ¿qué más nos ha ofrecido y nos ha prometido el Señor? Nos ha prometido los frutos del Espíritu Santo. Nos ha prometido los frutos del Espíritu Santo. Están allí. ¿Tienes que hacer algo? Sí. Tengo que buscar la presencia del Señor. Tengo que buscar la presencia del Señor. Tengo que buscar la presencia del Señor para que sean manifiestos los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Pero ahí están. Ha prometido libertad del temor. Salmos 34:4 nos enseña acerca de ello. Dios nos ha prometido también, hermano, su Espíritu Santo. Esa persona que está en ti y en mí, que nos ayuda a aprender, que nos redarguye, que nos guía, nos enseña. Oye, hermano, nos ha prometido sabiduría. Él es sabio y nos ha prometido también a nosotros sabiduría. ¿De qué? Fíjese, Dios nos ha prometido también paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En Isaías 26:3 nos habla acerca de esta promesa interesante que Dios nos ha dado. Dios nos ha prometido escape, hermano, ante la tentación. Dios te ha prometido a ti y a mí escape ante la tentación. Dios a través de su Espíritu Santo pone la alarma. Y Él, hermano, te avisa, te dice, óyeme, no te metas allí, porque te va a ir mal. Son promesas de Dios, que Él las va a cumplir. Se nos promete también protección contra daños y peligros, hermano. Mire, cuántas cosas yo recuerdo y quiero rápidamente. Nosotros trabajábamos, mi esposa y yo, como misioneros al sur del país. Y nosotros teníamos que los fines de semana conducir 4 horas para poder llegar cada fin de semana a este lugar donde estábamos pastoreando. Y, hermano, nosotros después de terminar la jornada de trabajo, salíamos el viernes,
sábado y domingo, y de domingo otra vez a nuestra ciudad para ir a trabajar en la semana. Y yo recuerdo que la carretera que nos llevaba hasta este lugar era una carretera muy peligrosa, una carretera que si aquí las carreteras, ¿cómo le llaman? Secundarias, son malas según los españoles, nosotros vemos es una belleza. Eso es una belleza, créanme, porque aquellos son cráteres, huecos, ¿saben? Que si usted cae allí, cae con carro y todo. O sea, eso es una cosa horrible. Hermano, y yo recuerdo que estas promesas de Dios, yo le decía, Señor, cumple tu promesa en nuestras vidas. Protégenos de daño y peligro. Hermano, y a veces llegábamos a Ciudad Bolívar y, créame, mi esposa estaba durmiendo y yo no recuerdo cuando me despertaba. Pero conduciendo, ¿no? Sí, hermano, conduciendo. Hermano, era una cosa de locura. Hermano, eso me llegó a suceder a mí. Y eso yo no se lo digo a mi suegra ni a mi suegro, porque si no me quitan a la chica. Pero créame, hermano, era una cosa increíble. Pero sabe que Dios prometía a mi vida cuidarme. Oiga, pero era el cansancio tal, y entonces el otro, yo le decía, mi amor, no me di cuenta ni del camino. Y sabe que yo le decía, Señor, óyeme, Padre, gracias por protegerme. Claro, eso me llegó a pasar, hermano, como varias veces, pero del cansancio. Hermano, sirviendo al Señor, pero Dios pone ángeles, hermanos, alrededor. Hermano, vea, yo no con esto quiero decirle que usted se vaya a Asturias, yo no sé cuántos kilómetros puede haber de aquí a allá, ¿verdad? Que usted se vaya y oiga, no pare nunca jamás en la vida hasta llegar allá, porque algo le va a suceder. Oiga, le estoy diciendo de que aún en mi imprudencia, Dios guardó mi vida. Hermano, mire, 3.565 promesas. ¿Cuántas conoces? Están allí, hermana. Hermano, óyeme, son para ti y para mí. Y oiga esto, hay garantía. Es una palabra empeñada, sellada. ¿Se cumple o se cumple? No hay sí o no. ¿Se cumple o se cumple? Así trabaja nuestro Dios. Hermano, Dios es fiel. Dios no va a renunciar el estar contigo. No, Él es fiel. Si tú renuncias a Él, pues óyeme, allá tú. Pero Dios es fiel. Y yo quiero culminar con esto. En nuestro mundo hay una cantidad de injusticia. Oiga, la injusticia está por encima de la justicia. Y saben, yo estoy cansado ya de ver eso. Y yo me imagino que usted también. Pero estoy agotado, hermano, de ver tanta injusticia. Y ver la justicia que, oiga, brilla por su ausencia. Pero ¿sabe lo hermoso? Es que Dios nos dice lo siguiente. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermano, oiga, yo me aferro a ello. Yo me aferro a ello, hermano. Y oiga, aunque lo estemos pasando aquí así, mi esperanza es estar en estos cielos nuevos y tierra nueva, donde yo pueda reconocer que todo es justicia, porque mi Señor reina. Porque mi Dios está bajo el control de todo. Porque Él se complace en actuar en justicia. Hermano, es importante que tú y yo podamos reflexionar con respecto no solamente a las promesas de Dios que tanto conocemos o creemos, sino también reflexionar de cómo estamos nosotros con respecto a lo que prometemos. ¿Cómo actuamos como hijos de Dios realmente? ¿Cómo actuamos como inconversos o incrédulos?
¿Cuál es mi comportamiento ante aquello que yo prometo, ante esa palabra empeñada ante los hombres? Yo quiero dejarte eso allí, para que tú en esta mañana, y esta tarde, y esta semana, puedas reflexionar. Yo tendré que hacer ajustes, porque como le dije, yo estoy aquí y el Señor también está enseñándome. Yo tendré que hacer ajustes con respecto a mis promesas. Yo decidiré si cumplirlas o no. Pero óyeme, si no las cumples, ya tú sabes lo que va a acarrear a tu vida. Si las cumples, óyeme, vas a entrar en el gozo del Señor. Créemelo. Oramos al Señor. Amado Padre, qué bueno eres. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Señor, tu palabra es eterna. Y es eterna, Señor. Es eterna, no cambia, no varía. Y lo que podamos decir hoy a la luz de la palabra, Señor, será, Padre amado, nuestra afrenta. Será, Señor, nuestro estandarte. Será, Señor, con la cual podamos nosotros conducirnos en la vida diaria. Padre, ayúdanos, porque necesitamos y queremos, Señor, ser como tu Hijo Jesús. Queremos seguir los ejemplos de Él. Queremos, Padre amado, pararnos firme, no solamente, Señor, en las promesas que tú nos haces, sino pararnos firme también, Señor, en las promesas que nosotros, Señor, también hacemos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todos los versículos. Gracias, Padre, por todo este tiempo que nos has permitido vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.